¿De bien, no? Sí, os veo perfectamente. ¿Me veis a mí? Sí. Muy bien. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar otra vez en mi antiguo instituto de bachillerato porque en el año o en el curso escolar 80-81, es decir, hace ya unos 40 años, pues yo estaba sentado en un aula como vosotros y era un estudiante de ese instituto como vosotros. Entonces esta oportunidad que me da Gerardo todos los años, ¿no?, de regresar a mi escuela, pues a mí me hace mucha ilusión y la verdad que lo agradezco muchísimo. Todos los años yo os preparo a los alumnos que del curso de Gerardo les preparo una charla sobre algún aspecto cultural de la Sierra de Segura. Y esta vez he decidido prepararla sobre la literatura de tradición oral en la sierra. El año pasado estuvimos hablando de los distintos escritores y de las obras más importantes literarias que se habían escrito en la sierra durante este siglo. Pensad que la Sierra de Segura tiene una producción literaria muy importante y muy interesante que todavía está por estudiar, todavía está por valorar y todavía está por descubrir, ¿no? Pero hay escritores en la sierra que están poniendo el listón muy alto, ¿no? Pues como Manuel Martínez Moreno, como Andrés Ortiz Tafur, uno de cuyos libros que se ha editado este año se ha considerado uno de los 11 mejores libros editados en toda España. Es decir, que nosotros podemos estar orgullosos de que tenemos una naturaleza preciosa, un aceite muy bueno, una gente maravillosa y también tenemos un nivel literario muy alto en la Sierra de Segura, ¿no? Pero además de la literatura escrita, existe también la literatura oral, que cada vez se le presta menos atención. ¿Por qué? Pues mirad, todas las personas que habéis nacido ya en este siglo, habéis nacido familiarizadas con una serie de tecnologías como este ordenador, que nos permite estar conectados a 300 kilómetros de distancia, ¿no? Yo estoy ahora mismo en Vera, en Almería. Estáis familiarizados con un teléfono móvil. Seguro que en vuestra casa hay varios teléfonos móviles, pero hace no tanto tiempo esto no era exactamente así. Y no hay que retrotraerse a la edad de las cavernas, ni siquiera a la Edad Media. Cuando yo nací, y hombre, ya tengo mi edad, tengo 57 años, pero tampoco es que sea Matusalén precisamente. Cuando yo nací, en mi casa no había cosas tan elementales y tan sencillas y tan cotidianas como era la electricidad, el grifo del agua corriente, el teléfono, la televisión, ya no te hablo de los teléfonos móviles, y todo lo más que había era una radio que tenía una emisora en onda media, en español, después tres o cuatro emisoras en árabe y en francés que venían de Marruecos y de Argelia, que no las entendíamos, una emisora en onda pesquera para los avisos a navegantes, que eso allí en la sierra ya os podéis imaginar el caso que le hacíamos, y luego una onda corta donde se escuchaba la Pirinaica, que era una emisora que emitía desde el extranjero, ¿no?, por los españoles que estaban exiliados, y ya está. Y tampoco le prestábamos gran atención a aquello, ¿no? La televisión yo, por ejemplo, la comencé a ver cuando comencé a ir a la escuela, en la Escuela Hogar de Segura de la Sierra, cuando ya tenía 7 años, en una televisión en blanco y negro que la veíamos una hora a la semana. Y a nosotros pues la televisión era algo que tampoco nos preocupaba demasiado, ¿no? Sin embargo, era muy importante lo que escuchábamos de nuestras familias y de los caminantes que pasaban por el cortijo donde vivíamos, los arrieros que iban de camino para un sitio a otro, se les hacía de noche y paraban allí a pernoctar.
Y por las noches, pues como no había otra cosa que hacer, la gente solía sentarse alrededor de la lumbre o de la estufa o del brasero y se contaban historias. Dicen los lingüistas que la literatura escrita tiende a reflejar el pasado y que la literatura oral lo que tiende es a predisponer para el futuro, a enseñarte pues conocimientos, técnicas, picardías para que tú en el futuro puedas valerte de ellas y te sirvan de alguna utilidad. Y una de las muchas historias que se contaban, bueno, se contaban historias de la guerra, se contaban historias de cuando la gente había ido al ejército, porque no todo el mundo salía y viajaba, el que iba al ejército pues ya tenía ahí un bagaje de historia y de conocimientos para contar. Los niños normalmente estábamos allí callados, embelesados, escuchando a los mayores. Se contaban chistes, se contaban picardías que no entendíamos y se contaban cuentos. Y a los niños, pues por supuesto, lo que más nos gustaban eran los cuentos. Y uno de los cuentos clásicos que se contaba era el cuento de Martín Sánchez, que lo tenéis en el texto, ya lo habéis leído. Yo después, ya siendo bastante más mayor, cuando ya tenía 30 y tantos años, ya tenía formado una familia, en mi casa ya había una televisión, vivía ahí en Beas de Segura, en la calle Angosto, a 50 o 60 metros de donde estáis vosotros. Y ya nos habíamos acostumbrado a ver la televisión por las noches. A mí, la verdad es que la televisión me aburría. Yo veía que ahí solamente se ponían tonterías, películas de violencia, programas de prensa rosa e idiotas que no tenían ningún sentido. Y yo tenía la costumbre que a mis hijos, cuando los dormía, pues les leía un cuento. Como hay muchas noches, pues claro, los cuentos se acaban. Y al final pues encontré en una librería un día por casualidad un libro de un autor ruso, Afanasiev, que era un autor que vivió desde 1820 a 1871, en el siglo XIX. Tiene una colección de cuentos de 3 tomos. Y ahí dije, madre mía, pues aquí tengo yo cuentos ya para leerle a mi hijo hasta que se hagan mayores. Y la compré y bueno, y cada noche pues leíamos un cuento. Con lo cual, sin percibirlo, ¿no? Pues yo me fui impregnando de toda esa cultura de los cuentos mágicos. Como siempre he sido una persona un poco inquieta, decidí cuando ya tenía 34 años comenzar a estudiar otro idioma, yendo a clase una vez a la semana, un par de veces a la semana, porque mi principal actividad pues era mi trabajo, y decidí estudiar una cosa que no servía para nada, que es lo que se llama el placer de los saberes inútiles, ¿no? Esto no sirve para nada, pero me gusta, lo hago y me lo paso bien. Yo decidí estudiar lengua y literatura rusa. Me motivó que en Beas de Segura había una asociación que en verano invitaba a niños de Bielorrusia que habían sido afectados por el accidente nuclear de Chernobyl y venían en verano a España pues para disfrutar de un clima soleado y de unos alimentos que no estaban contaminados, y las familias de Beas de Segura, muchas familias de Beas de Segura, pues hacían un esfuerzo de solidaridad muy importante, muy bonito también, de acoger a esos niños en su casa. Y bueno, pues en la mía había, el primer año hubo uno, el segundo año hubo otro, el tercer año ya invitamos al hermano, hubo dos. Todo esto fue entre los años 95 al 2000. Y ahí fue donde yo me motivé a estudiar este idioma, ¿no? Porque en principio pues me preocupaba tener niños en la casa sobre los que tenía una responsabilidad, y yo no entendía si en un momento dado pues le podía doler la barriga o le podía doler la cabeza o podía necesitar simplemente un poco de cariño. Y comencé a
aprender algunas palabras sueltas de este idioma, ¿no? Para hablar aunque solo fuera como los indios. Después el idioma me gustó y lo continué estudiando con más profundidad, ¿no? Una de las ramas que se estudia en cualquier facultad de filología pues es la literatura de tradición oral, y en la literatura de tradición oral el rey es el cuento. Ahí tenéis un cuento de la Sierra de Segura y un cuento de la tradición bielorrusa, que es Alionushka y Ivanushka. Es como si en español dijéramos Elenita y Juanito. Si habéis leído los dos cuentos, veréis que son dos cuentos en apariencia son completamente distintos. Parece que uno habla de una cosa y otro habla de otra. Pero en realidad son el mismo cuento. Hubo un autor ruso también, ya del siglo XX, se llama Vladimir Prop, que vivió de 1895 a 1970. Él era un lingüista, se dedicaba al estudio, era lingüista y antropólogo, se dedicaba pues al estudio de la literatura oral, y ideó una teoría muy interesante que se llama la teoría de las funciones. Él estudió toda la colección de los cuentos de Afanasiev y llegó a la conclusión de que todos los cuentos mágicos de toda la cultura indoeuropea, cuando hablamos de cultura indoeuropea tenemos que tener en cuenta que es una cultura que se extiende desde la India hasta Portugal, con algunos islotes que han quedado, que los reconocemos por sus idiomas, que no son de cultura indoeuropea, pues por ejemplo el País Vasco, ¿no? Pues el euskera es una lengua que no es de origen indoeuropeo. Hungría, que es también del magiar, una lengua que no es de origen indoeuropeo. El Finlandia, el finés, tampoco es una lengua indoeuropea. En el Cáucaso también hay queda un islote, que hay lenguas que no son indoeuropeas, pero en general desde la India, Pakistán, Afganistán, Persia, Armenia, Rusia, toda Europa occidental, hablamos idiomas que están totalmente emparentados entre ellos y que podemos decir con seguridad que tienen un origen común. Y del mismo modo que esos idiomas tienen un origen común, pues también la literatura, la cultura tiene unas raíces comunes, ¿no? Prop llegó a la conclusión de que todos los cuentos, miles de cuentos que existían en toda esa cultura, los cuentos mágicos, que son una especie concreta de cuentos, es decir, esos cuentos donde se mezclan elementos de la realidad con elementos que no son reales y conviven entre ellos. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? O La Bella Durmiente, donde hay una bruja que le da una manzana, ya sabemos que las brujas pues no existen, o al menos de la forma que se presentan en los cuentos. Esos cuentos mágicos se reducían en realidad a 10 o 12 guiones, y que a pesar de que parecían muy distintos, todos eran el mismo cuento. Bueno, yo en uno de los trabajos que hice en la facultad, pues decidí estudiar un cuento de la Sierra de Segura y compararlo con un cuento de la tradición cultural de Bielorrusia, que es el cuento de Alionushka, ¿no? Y en principio, si nosotros le vamos quitando la hoja y nos vamos quedando solo con las ramas, que es lo que sería un poco el concepto de función que definió Prop, vemos que esos dos cuentos son idénticos. ¿Qué es la función? La función, según Prop lo entendía, era, digamos, la unidad mínima narrativa en la que se podía descomponer el cuento. Él definió 31 funciones que se encontraban
en mayor o en menor medida en todos los cuentos, ¿no? No todas estaban en todos, pero en todos estaba alguna de ellas, o 5 o 6, que eran las que daban la característica al cuento, ¿no? Por una función era, por ejemplo, el alejamiento significa que uno de los miembros de la familia o de la tribu se aleja. La prohibición, el protagonista del cuento hace algo que no debía hacer. La transgresión, pues es lo mismo, ¿no? El conocimiento, el protagonista del cuento entra en contacto con un antagonista. El engaño, el antagonista engaña al protagonista del cuento. Entonces, podía encontrar 4 o 5 funciones que definían el cuento, y esas 4 o 5 funciones servían para englobar cientos de cuentos iguales, ¿no? En los nuestros, por ejemplo, hay 4 funciones que hacen que el cuento sea idéntico. Yo las voy a decir. Por ejemplo, en el cuento de Martín Sánchez, el protagonista del cuento encuentra un objeto encantado. ¿Cuál es el objeto encantado? La serpiente, la culebra. En el cuento de Alionuska, el protagonista encuentra un objeto encantado. ¿Cuál es el objeto encantado? La fuente de la cual, si bebe agua, se convierte en un cabrito. En el cuento de Martín Sánchez, el protagonista del cuento recibe un consejo, que es no jugar con la serpiente, porque le dice a su hermano que las serpientes están encantadas, ¿no? Y eso puede ser peligroso. En el cuento de Alionuska también el protagonista recibe un consejo. Ese consejo es que no debe beber de esa fuente, porque si no se puede convertir en un cabrito. En el cuento de Martín Sánchez, el protagonista transgrede la prohibición que le hace o el consejo que le hace su compañero, en este caso su hermano, ¿no? Que es que adopta a la serpiente y se hace amigo de ella, y se la lleva en el bolsillo y se va, le dice salchica, y la serpiente sale y se le del bolsillo y se le sube a la mano. En el cuento de Alionuska pasa lo mismo. El protagonista transgrede la prohibición y va y bebe agua. Después, en los 2 cuentos, como consecuencia de la prohibición, de transgredir la prohibición, se encuentra con un problema. El protagonista del cuento primero se convierte en un cabrito de verdad. Y en el otro, pues resulta que la serpiente al cabo de un tiempo se lo empieza a comer. Y ahora la siguiente función es que el protagonista del cuento debe superar una prueba. La prueba es el amor, porque en el cuento de la Sierra de Segura el protagonista tiene que pedirle a su compañero, a su hermano en este caso, si es capaz de hacer por él cualquier cosa. Del mismo modo que en el cuento de Alionuska, el protagonista, que el niño, le tiene que pedir a su hermana, que ya está en el fondo del mar, que lo salve de que la bruja del palacio lo quiere cortar en trocitos y venderlo en chuletas para San Marcos, ¿no? Pongamos por caso. Al final, el protagonista del cuento supera la prueba, los dos la superan, y al final hay una recompensa, que es el final feliz, ¿no? Si os dais cuenta, las funciones son las mismas. Lógicamente, en la Sierra de Segura nadie se va a inventar un cuento sobre un zar ni sobre una zarina, porque aquí no hay zares ni zarinas. Aquí lo que hay son pastores que se van a Sierra Morena. Pues entonces el cuento se ambienta dentro de lo que es el contexto cultural.
Esta teoría de las funciones, que en principio solamente se ideó para el estudio de los cuentos mágicos, y fue una teoría muy audaz y que se estudia en todas las universidades del mundo y en todas las facultades de literatura. Es decir, el libro de Vladimir Prop, que se llama Morfología del cuento, pues es un libro de lectura obligatoria para cualquier persona que estudie filología o literatura en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues esta teoría se ha extrapolado a otros campos del conocimiento, por ejemplo, a la teología. Hay un teólogo catalán, cuyo nombre nunca me acuerdo, que escribió un libro muy interesante que se llama Jesús el Egipcio, y él comenzó a estudiar los textos religiosos escritos en antigua lengua copta en Egipto, algunos de ellos textos que estaban pues inscritos en piedra, de textos de hace 3.000 y 4.000 años. No tengo muy claras yo las cronologías, porque no soy yo egiptólogo, pero bueno, muy antiguos textos de 2 y 3.000 años anteriores a Jesucristo. Y en ellos pues encuentra, por ejemplo, relatos de una persona que va a ser el salvador del mundo, que nace de una virgen, que intenta arreglar el mundo y que al final lo matan. ¿Os suena la historia? Es un poco, sí, ¿verdad que sí que nos suena un poco? ¿No? Porque en nuestra cultura religiosa existe un personaje que se llama Jesús, que viene a salvar el mundo, que nace de una virgen, que intenta salvar el mundo y que al final lo matan. Entonces, estudiando las funciones del texto, yo lo he simplificado muchísimo, ¿no? Porque esto requeriría pues no una charla de una hora, sino un estudio de un curso académico entero, pero bueno, en la medida que podemos concretar y sintetizar en este tiempo, vemos que por eso esa teoría permite reconocer textos de una época en su origen, porque en realidad la cultura se ha ido transmitiendo de generación en generación y de cultura en cultura y de civilización en civilización, y cada uno la ha ido, digamos, adaptando a sus circunstancias y a su territorio y a su lengua, pero conserva muchos elementos comunes. La teoría de Prop es muy audaz porque permite eso, permite que si nosotros vemos dos árboles, un chopo y una oliva, que en principio nos parece que son muy distintos, ¿no? Porque uno es muy recto, muy alargado y se le caen las hojas, y el otro es muy pequeño, muy achaparrado y no se le caen las hojas y además da fruto. Pero si lo analizamos nos damos cuenta que los dos son dos vegetales que hacen la función clorofílica y que se nutren por las raíces de los nutrientes del suelo y que en realidad tienen un tallo leñoso y que son la misma cosa, ¿no? Aunque me parezca que a primera vista no se parecen en nada, pero sí son la misma cosa. La teoría de las funciones se podría aplicar incluso también a la política, porque vemos estados que en teoría parecen muy diferentes entre ellos. Os voy a poner un caso de libro, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí y Corea del Norte. Parece que son dos estados muy diferentes, ¿no? Uno es islamista, otro es comunista, uno es árabe, otro es asiático. Y si lo analizamos, vemos que con la teoría de las funciones son el mismo modelo de estado, ¿no? La jefatura del estado es hereditaria, la economía la dirige el estado, la falta de libertades fundamentales es la norma, la violación de los derechos humanos es la norma, constituyen un peligro regional para los estados vecinos,
si vamos analizando las funciones, si vamos diseccionando esas unidades mínimas, ¿no?, de significado, pues vemos que no son tan diferentes entre ellos. Si aplicáramos la teoría de las funciones a la política, nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no? Muchísimas. Y se nos pasarían muchas de las tonterías y de las diferencias ideológicas que en la actualidad nos tienen enfrentados muchas veces discutiendo del sexo de los ángeles, ¿no?, cuando en realidad los intereses que tenemos toda la población son bastante comunes, ¿no? Y tenemos muchos más motivos para estar unidos que para estar desunidos, sobre todo por la cuestión de la política, ¿no? Y bueno, me gustaría que no solo fuera yo el que hablase, ya llevo casi 40 minutos hablando, y que vosotros también hablarais y plantearais alguna de las inquietudes o de las dudas o de las cuestiones que os haya suscitado este rato de charla, ¿no? Por ejemplo, os voy a lanzar una pregunta al aire. Vosotros en vuestra familia, seguro que todos tendréis algún abuelo o alguna abuela que vivió en los mismos tiempos que yo y otros anteriores a los míos. ¿Qué os cuentan esas personas mayores ya de que crecieron, nacieron y crecieron en el siglo XX y han llegado ya a su vejez en esta época? ¿Qué os contaban en vuestra casa? Hoy os oigo muy mal. Si habláis tenéis que acercaros al ordenador porque no me llega el sonido por el micrófono. Que digo que se conocían de manera muy diferente que se conocían ahora. Por ejemplo, se conocían de manera muy diferente a como nos conocemos ahora, ¿no? ¿Verdad? Ahora muchos de los matrimonios de las parejas que existen se han conocido a través de Internet, mientras que nuestros abuelos pues se conocían en la aceituna o se conocían en una feria o se conocían en un baile de un cortijo. Claro. Venga, otra cosa más. Venga, no os dé vergüenza, hombre. Por cierto, ¿quién es el chico que ha instalado el Zoom? Mohamed. Mohamed, por favor, cuéntanos, porque tu familia viene de un país, imagino, de Marruecos o de Argelia, ¿verdad? ¿De qué país viene tu familia? De Marruecos. De Marruecos. ¿Verdad que en la familia en Marruecos es muy importante reunirse en las casas para hablar y contar las historias que los mayores tienen para los más jóvenes? Pues sí, así después de la cena se reúnen todos y cuentan así historias de los abuelos y cosas así. Y os cuentan cuentos también, ¿verdad? Algunos sí, otros pues aventuras en el mundo y todo eso, pero algunos sí cuentan cuentos. Y tú podrías resumir en muy pocas palabras algún cuento de la tradición oral que a ti te han contado en tu familia. Pues, la verdad es que yo crecí aquí en España, así que no me sé ningún cuento marroquí. O sea, que tú has crecido aquí ya y tú realmente tienes más cultura española que marroquí, ¿no? Sí, sí, va bien, sí. Pero bueno, tú sigues conservando la lengua de tu familia, ¿verdad? La lengua sí. ¿Y tu abuelo? ¿Y tienes familia en Marruecos? ¿Tienes abuelos? ¿Tienes...? Tengo abuelo, bueno, una abuela nada más y mi tío. ¿Tu familia es marroquí o es bereber? Marroquí. Entonces tú no hablas la lengua tamazit, ¿verdad? No, no. Pues escúchame, cada vez que puedas, escucha a tu abuela, que seguro que tiene muchas cosas que contarte. Pues Muchísimas. sí, llevo tiempo sin ir a Marruecos y sin verla, pero hablamos por teléfono, me pasa su por ahí
Pues dile que por teléfono te cuente todo lo que ella sepa. Y no olvides nunca esa cultura. Consérvala y recupérala porque es muy importante. No solo necesitamos saber de informática, que también te lo agradecemos mucho, además, el esfuerzo que ha hecho, sino que hay que conservar todo lo que sabíamos de antes que nuestros padres y nuestros abuelos nos podían contar. Pues sí, lo intentaré y la próxima vez que hable con ella le preguntaré cuánto, que me cuente cuánto. Exactamente, a través de la pantalla, que ahora esto nos lo permite la tecnología, ¿no? Ah, vale, gracias. Bueno, Pero yo también, Ignacio, dime. efectivamente, yo como también soy no cana, como se dice, pues recuerdo, ¿verdad?, con mi abuela, más que mi abuela, mi tía abuela, su hermana, pues siempre era la tradición antes, pues muchas se quedaban solteras, mi abuela tenía 3 hermanas, 3 solteras, y vivían juntas, que era una cosa muy común antiguamente. A lo que vamos, pues me recuerdo siempre de niño, pues subirme vivir encima, subirme a su casa, pues, y ella me contaba cuentos, en fin, estilo 3 cerditos, 4 cerditos, 5 cerditos, el lobo, ese tipo de cuentos que te fascinaban porque tú de niño pues veías a tu abuela, pues la veía, en este caso, bueno, mi abuela la veía pues con admiración y tenía siempre el cuento. Y para mí que me contaban siempre el mismo, pero que a mí me encantaba. A lo que voy, cuando antes en tu introducción, Ignacio, me ha hecho referencia pues a la tradición que existía tal en pasado. Realmente podemos decir que esa la tradición oral, por lo menos en el mundo occidental, o resumiendo, o más cercano aquí nosotros, en Segura, en Jaén, en España, en Europa, una cosa que está ya, se puede decir que está en vía de extinción o casi, o qué. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que eso se puede retomar en algún momento o realmente la tradición oral se ha sustituido ya por las nuevas tecnologías y es como las relaciones, como antes ha dicho Carmen, ¿no? Que sus abuelos se conocieron de una manera y hoy en día pues se conoce la gente con su aplicación del móvil? Pues bueno, hombre, qué duda cabe que cuando la gente de las generaciones actuales, los flujos literarios que reciben actualmente son fundamentalmente audiovisuales, ¿no? Y yo mismo, o sea, yo paso más tiempo viendo el YouTube que leyendo un libro, ¿no? Entre otras cosas porque ya trabajo leyendo y escribiendo todos los días y tengo ya la vista cansada a una hora del día y entonces pues el vídeo es una cosa que está muy bien y te permite pues entretenerte, relajarte, perderte, olvidarte y además acceder a una cantidad de información increíble, ¿no? Que en tiempos cuando yo era pequeño esas cosas ni se me pasaba por la imaginación, ¿no? Que yo dándole una tecla aquí a un panel que tengo aquí yo pudiera acceder a información de cualquier país del mundo y en cualquier idioma, ¿no? A mí eso me parece muy bien. Pero también creo que es importante que algunas veces en las casas, en las familias, apaguemos los aparatos y nos centremos en en hablar con los mayores, porque los mayores, aunque no están tan formados en las nuevas tecnologías como las nuevas generaciones, pero los mayores también tienen muchos conocimientos que son muy importantes, porque la veteranía es un grado. Yo he hecho mucho de menos, ahora ya que mis padres ya no viven, poder hablar con ellos como hablábamos cuando éramos pequeños y estábamos en la casa, o que tu abuelo te sentara en las rodillas y te contara cosas y tú te quedabas fascinado. Es muy importante recuperar también esa tradición oral, que efectivamente pues cada vez se está perdiendo más y hay gente que ya a lo mejor ni siquiera se cree que existe. Fijaos que de una colección de cuentos que hace un lingüista en el siglo XIX, que después empieza a ser estudiada por otro lingüista en el siglo XX, nosotros podemos establecer en el siglo XXI teorías acerca del origen de la vida de Jesucristo o incluso del análisis de los diferentes regímenes políticos. ¿Vale? Entonces eso es un pilar del conocimiento que tiene una consistencia que no, yo creo que no se va a perder, porque siempre tarde o temprano tenemos que volver a lo que es eterno, ¿no? Lo que es eterno, que es la persona y la palabra.
Pensad que el día que se vaya la luz en tu casa, ¿qué haces? Yo les decía a mi hijo, cuando eran pequeños, en esta casa solamente hay dos cosas que no funcionan con electricidad, que es el cepillo de dientes y la guitarra. Mi hijo les dio por comprarse ese cepillo de dientes eléctrico y al final quedó la guitarra nada más. Pero el día que se iba la luz, muchas veces en la Sierra de Segura ha pasado eso, que había una tormenta y te has tirado un día, 2 días sin luz. El que nos salvaba del aburrimiento era la guitarra, ¿eh? Y la luz es una cosa que se puede ir por muchos motivos. Se puede ir porque simplemente haya un corte de luz, o se puede ir porque haya un conflicto bélico y te saboteen una central eléctrica, ¿no? Como por ejemplo pues le ocurrió el año pasado en Venezuela, ¿no? Que le sabotearon la mayor central eléctrica que había en el país, y en muchas de las zonas rurales y las zonas más alejadas de la capital pues se pasaban días enteros sin electricidad. ¿Y qué hacía esa gente cuando no tenía electricidad en la casa y ya no funcionaba el móvil, ni internet, ni funcionaba nada? Pues yo me imagino hablar, porque el hombre y la palabra, eso sí que mientras exista vida es eterno, ¿no? Entonces eso es un sustrato, la literatura oral, la tradición oral es un sustrato que está ahí presente, y eso no se puede destruir. En el último de los casos siempre va a estar ahí y siempre va a aflorar, ¿no? Y claro que las culturas contra más urbanizadas, contra más industrializadas, contra más informatizadas, ahora está de moda el término transhumanizadas, está de moda el término del quinto paradigma tecnológico y el sexto paradigma tecnológico, que ya cada uno cuenta los paradigmas según le parece. Está de moda ya pensar en la minería aeroespacial. Sí, todo eso está ahí, pero yo muchas veces me he hecho esta representación. Los astronautas que hay en la estación espacial, ¿no? Cuando terminen de trabajar, los que están ahí, hay 4 módulos, ¿no? Está el módulo americano, el módulo ruso, el módulo chino y el módulo europeo, me parece que son. ¿Qué harán allí a no sé cuántos miles de kilómetros de la Tierra dando vueltas cuando ya hayan terminado su trabajo y se haya quedado uno de guardia y tal? ¿Qué harán? Pues yo me imagino que hablar entre ellos. Y uno se contará pues cuando creció y estudió aeronáutica en la Unión Soviética, y el otro dirá pues yo me acuerdo cuando estudié en Florida, allí en la base de Houston, y el otro dirá pues oh, yo me acuerdo cuando estudié en China. Es decir, al final regresamos a lo que es la madre de todo el conocimiento, que es el ancestro tribal que llevamos todos dentro, que es sentarte junto al fuego y hablar con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tu tribu. Yo creo que yo soy un poco optimista, siempre prefiero ser optimista. Oye, otra cosilla, Antonio, tú como filólogo el lago, porque esa tradición de los cuentos tan arraigadas desde la rusa, ¿no? De Chekhov, etc. Y en muchos, era muy común, ¿no? El tema de los cuentos. ¿Eso fue algo particular o simplemente porque se le ha dado más fama a los cuentos que a los relatos largos? A ver, todo tiene una explicación si analizamos la historia, ¿no? En la cultura grecolatina apareció la escritura, pues seguramente hará como ya unos de 2500 a 3000 años, ¿no? Y sin embargo en la cultura eslava la aparición de la escritura es mucho más reciente, porque hasta el siglo IX
creo que recordar, no me hagáis mucho caso, pero sobre el año 850 y tantos fue cuando el emperador de Bizancio envió a su bibliotecario, que era Constantino, que después se llamó San Cirilo, y a su hermano Metodio a la región de Moravia, que es donde está actualmente Checoslovaquia, para traducir los textos sagrados de la Biblia y de la liturgia a la lengua de los eslavos. Y ahí comienza la tradición de la escritura eslava, es decir, los pueblos eslavos, los pueblos del este de Europa, son los últimos en Europa que reciben el cristianismo, y reciben el cristianismo de forma escrita como una herramienta de cultura. Hasta entonces eran pueblos paganos y pueblos que no leían ni escribían, ¿no? Entonces, claro, ese sustrato que llega hasta tiempos pues muy recientes, porque pensad que en el siglo X, el siglo IX, en España ya habían llegado los árabes y ya habían traído todo el conocimiento que habían recibido de Grecia, y ya habían traído el uso de los números. Bueno, ya era la época en la que aparece el uso de los números guarismos, ¿no? Que lo crea un matemático persa. O sea, en Occidente para esos tiempos ya la cultura está muy, pero que muy desarrollada, ¿no? Ya existía toda la tradición del derecho romano, que todavía está vigente en muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no? La regulación de la acequia, la regulación de las medianerías, la regulación de la distancia que tiene que haber entre una construcción y las ventanas del vecino. O sea, todo eso es una cultura jurídica muy elaborada, que fíjate, en el siglo IX en España estaba ya medio olvidada, ¿no? Porque ya hacía varios siglos que el Imperio Romano, por lo menos en Occidente, ya había caído. Sin embargo, los eslavos se incorporan al tren de la escritura en el siglo IX. Claro, ellos tienen un sustrato cultural, oral, mucho más reciente que el nuestro, y eso explica que su tradición cultural esté mucho más llena de esos elementos antiguos de tradición oral. También pensar, por ejemplo, que, hombre, cuando pensamos en los países eslavos, bueno, en Europa Oriental, pensamos rápidamente en Moscú, San Petersburgo, Praga, pero es que desde ahí hasta la frontera con China hay 8 o 10 usos horarios, y imaginaos lo que es vivir en una aldea perdida en la estepa en la República de Udmurtia, ¿no? O en Yakutia, o en Basquiria, o en cualquiera de las múltiples repúblicas que hay en toda el área de Siberia. Pues yo imagino que en alguna aldea de aquella, en sus casitas de madera, cuando se vaya la luz a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde en invierno y no vuelva a salir el sol hasta las 12 de la mañana del día siguiente, hay muchas horas para hablar, ¿no? Y para contarse cosas, ¿no? Entonces, claro, el sustrato geográfico y el sustrato cultural tienen que tener una influencia, y la tienen, de hecho, muy importante para que en aquella parte de Europa la tradición oral esté mucho más desarrollada. ¿Qué hacíamos nosotros en los cortijos cuando se iba la luz del sol y no teníamos luz eléctrica? Pues nos acostábamos a la hora de las gallinas. Y, hombre, si se iba el sol a las 6 de la tarde en invierno, pues a lo mejor no te dormías hasta las 9 o las 10 de la noche. Fíjate si tenías tiempo ahí de hincharte de hablar y no te interrumpía a nadie con WhatsApp ni con nada, ¿no? Pues tú imagínate en una casita de madera en Siberia, cuando se te vaya la luz del sol a las 3 o las 4 de la tarde en invierno, y te tengas que esperar hasta otro día a las 11 o las 12 de la mañana que vuelva a clarear, si tienes tiempo de hablar, ¿no? Así es. Bueno, ¿no tiempo para una preguntilla más? ¿Un comentario? ¿Tenemos tiempo todavía?
Rocío, Elena, tiene un nombre muy eslavo, Elena. Sí. Un nombre griego. ¿No te ocurre nada? Alionoska, podrían llamarte allí. Magdalena, Sofía, también un nombre muy oriental, ¿eh? Sofía, también muy griego. Nada. Y Antonio, Jaén, que remacha tu origen. Alberto y Manuel, Jacobé, despierta. Bueno, Ignacio, que quiero decirte que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por poder contar contigo otro curso de estas circunstancias y yo creo que bueno, algo me resulta interesante, por lo menos. ¿Qué decís? Bueno, Ahora un poco de entusiasmo, ¿no? las gracias os las doy yo por invitarme, porque para mí es un recuerdo entrañable regresar a mi instituto, ¿no? A estar con los futuros profesionales y los futuros estudiantes universitarios. Este año nos ha tocado lo que nos ha tocado. No puedo veros las caras porque estáis todos con la mascarilla. Yo estoy solo en mi oficina y por eso puedo estar con la cara descubierta, pero hubiera sido mucho más entrañable pues haber tenido un contacto pues personal como hemos tenido siempre, ¿no? Bueno, la tecnología nos permite que estemos a 300 kilómetros de distancia y podamos también seguir comunicando. Yo pues os espero el año que viene, si no a vosotros, a los próximos alumnos, a la próxima generación y bueno, cuando esté por la Sierra de Segura, yo que vivo al lado del Instituto de Bachillerato precisamente, pues allí tenéis vuestra casa y aquí tenéis un amigo para charlar un rato, a ser posible que no sea por WhatsApp. Muchas gracias y que la vacuna Sputnik no garantice el próximo encuentro. Esperemos. Venga, buenos días, hasta luego. Gracias, Ignacio. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego. Bueno, Mohamed.